Bienvenidos a Urban Backpack. Hoy nos adentramos en uno de los tesoros naturales más admirados de España, el Pirineo aragonés. Nuestro viaje por el Pirineo aragonés comienza en Aínsa, uno de esos lugares que muchos viajeros describen como un regreso a la Edad Media sin necesidad de imaginar nada. Situada estratégicamente en la confluencia de los ríos Ara y Cinca, Aínsa fue durante siglos una fortaleza clave en la defensa del Sobrarbe. Hoy, sin embargo, es un destino donde el tiempo pasa despacio y cada piedra parece conservar un susurro antiguo. La entrada al casco histórico ya anticipa lo que vamos a encontrar: calles empedradas, casas de piedra con arcos románicos y ventanas pequeñas, y ese silencio que solo se escucha en los pueblos que han sabido respetar su esencia. Aínsa no es grande, pero está llena de rincones que sorprenden. Muchos visitantes comentan que es uno de esos pueblos que se disfrutan mejor caminando sin rumbo, dejándose llevar por la intuición. El corazón de Aínsa es su plaza mayor, amplia, sobria y rodeada de soportales. Es considerada una de las plazas medievales más bonitas de España, y no es raro ver a viajeros quedarse unos segundos quietos, simplemente observando la simetría de las arcadas y la armonía de los edificios. Aquí, en esta plaza, se celebraban antiguamente ferias de ganado, mercados y hasta juicios públicos. Hoy es el lugar perfecto para tomar un café mientras contemplas cómo la luz del Pirineo juega con las fachadas. Presidiendo la parte alta del pueblo se encuentra el Castillo de Aínsa, una fortaleza del siglo XI que durante mucho tiempo fue la defensa natural del territorio. Subir a sus murallas es una pequeña experiencia obligatoria. Desde arriba se obtiene una vista privilegiada de las montañas del Sobrarbe y del río Cinca serpenteando por el valle. Muchos viajeros coinciden en que este mirador es uno de los mejores para entender la fuerza del paisaje pirenaico. Pero Aínsa no es solo historia. También es un punto de partida para explorar algunos de los escenarios naturales más impresionantes del Pirineo. El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, el Cañón de Añisclo o los bosques de la Sierra de Guara. Por eso muchos viajeros la eligen como base. Aquí encuentran tranquilidad, buena gastronomía y la sensación de estar en un pueblo auténtico, sin artificios. Antes de continuar nuestra ruta, merece la pena recorrer las tiendas artesanas escondidas entre las calles. Encontrarás desde productos locales como quesos, patés y vinos del Somontano hasta pequeñas piezas de artesanía en madera y hierro, herencia de oficios tradicionales que aún sobreviven en la zona. Aínsa es, sin duda, un lugar que deja huella. Un pueblo donde el pasado se mantiene vivo y donde cada visitante encuentra algo diferente: historia, paisaje, calma o simplemente esa sensación de encanto que solo provocan los destinos con alma. Llegamos a Broto, una de las puertas naturales al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Este pequeño pueblo, atravesado por el río Ara, sorprende por su ambiente tranquilo y su arquitectura tradicional pirenaica. Su iglesia gótica del siglo XVI, la iglesia de San Pedro, y la antigua cárcel medieval son dos de sus rincones más visitados. Desde Torla-Ordesa, uno de los pueblos más emblemáticos del Pirineo aragonés, iniciamos nuestro camino hacia uno de los paisajes más impresionantes de España, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Torla queda atrás, con sus casas de piedra y tejados oscuros, mientras avanzamos por la carretera que serpentea junto al río Ara. En pocos minutos, el valle se abre ante nosotros como una inmensa puerta natural que invita a adentrarse en la montaña. Al llegar a la pradera de Ordesa, el corazón del parque, entendemos por qué miles de visitantes describen este lugar como el Valle Perfecto. Las paredes de caliza se elevan de forma abrupta a ambos lados, formando un inmenso valle en forma de U de origen glaciar. En la base, un tapiz verde de praderas y bosques parece extenderse sin fin. Es un escenario que sobrecoge, incluso para quienes ya han estado antes. Comenzamos a caminar siguiendo el curso del río Arazas, cuyas aguas frías y cristalinas acompañan la senda con un murmullo constante. A medida que avanzamos, nos adentramos en un bosque mixto de hayas, abetos y pinos, donde el aire es fresco y húmedo, y la luz entra filtrada entre las copas. Muchos visitantes dicen que esta primera parte del recorrido es como caminar dentro de un bosque encantado, un lugar donde el silencio solo se rompe con el sonido del agua y el canto de los pájaros. La cascada de Arripas es uno de los primeros grandes saltos de agua que aparecen al adentrarse en el Valle de Ordesa. Su carácter es más abierto que el de otras cascadas del Arazas,
El agua cae en varios niveles y se extiende en abanico, lo que la convierte en un punto muy apreciado para hacer fotografías y para observar cómo el río va ganando fuerza conforme asciende el valle. Arripas marca también un pequeño cruce de caminos, ya que desde este punto parten senderos hacia miradores y zonas elevadas. Es una parada clásica para muchos excursionistas porque combina accesibilidad, paisaje y una buena panorámica del entorno glaciar que define Ordesa. La Cascada del Estrecho es uno de los saltos de agua más llamativos del Valle de Ordesa. Su nombre no es casual, el río Arazas se encajona aquí en una garganta muy estrecha, comprimiendo todo su caudal en un paso de roca que actúa como embudo natural. El resultado es una caída potente y muy fotogénica, con un sonido que retumba entre las paredes del cañón. Muchos visitantes la consideran una de las cascadas más espectaculares del parque, no por su altura, sino por la fuerza y la forma en que el agua desaparece entre la roca. Es un punto perfecto para entender cómo el río ha ido tallando este valle durante miles de años. La cascada de la cueva tiene una caída encajada en una concavidad natural de la roca caliza. Su forma crea un efecto de agua surgida de una cueva, y su caudal, especialmente intenso en primavera por el deshielo, permite apreciar cómo el río Arazas ha excavado este canal durante miles de años. Es un punto destacado para entender la geomorfología del Valle de Ordesa. El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido alberga una fauna muy diversa, adaptada a las distintas altitudes. Entre los mamíferos destacan el sarrio o cabra montés, la marmota, el jabalí y el zorro. En las aves, el protagonista es el quebrantahuesos, acompañado de buitres leonados, águilas reales y halcones. También hay anfibios y reptiles en los bosques y riberas, como sapos y lagartos. Los ríos y arroyos mantienen poblaciones de trucha común. La fauna del parque combina especies alpinas, boscosas y de alta montaña, lo que lo convierte en un lugar único para la observación de animales salvajes. El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido alberga una gran diversidad de flores y frutos silvestres. En los bosques de hayas y abetos aparecen lirios de montaña, orquídeas y narcisos, mientras que en las praderas altas crecen violetas y otras especies alpinas. Entre los frutos destacan avellanas, fresas silvestres, escaramujos y bayas de saúco, que alimentan a aves y mamíferos y completan el ecosistema del valle. El parque cuenta con bosques muy variados según la altitud. En las zonas bajas predominan hayas, formando hayedos densos y frescos, junto con abetos y fresnos. Más arriba, entre 1200 y 1800 metros, aparecen pinos silvestres y pino negro, adaptados a las pendientes y al frío. En los claros y praderas de altura surgen matorrales y especies como rododendros y enebros, que resisten el viento y la nieve. Estos bosques no solo dan color y estructura al valle, sino que también proporcionan alimento y refugio a la fauna del parque. Las gradas de Soaso son una serie de cascadas escalonadas situadas en el Valle de Ordesa, justo antes de la famosa cola de caballo. Forman un desnivel acumulado de aproximadamente 60 metros, distribuidos en varios saltos menores que dan a la cascada un aspecto de escalera de agua. Su geometría permite ver claramente cómo el río Arazas va perdiendo altura gradualmente, creando pozas y remansos entre cada salto. Es un punto muy valorado por excursionistas y fotógrafos porque combina movimiento, textura del agua y un paisaje típico de valle glaciar. El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido es un tesoro natural del Pirineo aragonés, que combina montañas imponentes, valles glaciales, cascadas espectaculares, bosques y praderas alpinas. Su riqueza geológica, flora y fauna lo convierte en un destino imprescindible para amantes de la naturaleza y el senderismo. Para disfrutarlo al máximo, se recomienda planificar las rutas según el nivel de dificultad y el tiempo disponible. La ruta a la cola de caballo es ideal para quienes buscan un recorrido completo, mientras que senderos como la Senda de los Cazadores ofrecen vistas panorámicas impresionantes para excursionistas más experimentados. La mejor época para visitar depende de lo que se busque: primavera y verano para el deshielo y la explosión de flores, otoño para los colores de los hayedos y invierno para disfrutar del paisaje nevado. Se aconseja llegar temprano, respetar los senderos señalizados y utilizar los autobuses lanzadera desde Torla en temporada alta para facilitar el acceso y proteger el valle. Visitar Ordesa y Monte Perdido no es solo un paseo,
es una oportunidad para conectar con la naturaleza, comprender la fuerza de la montaña y vivir paisajes únicos en Europa. Después de recorrer el Valle de Ordesa y Monte Perdido, nos trasladamos al Pirineo aragonés más occidental, al Valle de Tena, y hacemos una parada en Gavín. Este pequeño pueblo mantiene la arquitectura típica de montaña, con casas de piedra, tejados de pizarra y balcones de madera, que le dan un encanto rústico y auténtico. Rodeado de praderas verdes, bosques y montañas, Gavín refleja la vida rural del Pirineo y ofrece un entorno tranquilo para paseos, excursiones y contacto directo con la naturaleza. Aunque es un pueblo pequeño, su ubicación permite conectar con otros núcleos del Valle de Tena, como Sallent de Gállego o Viescas, y disfrutar de vistas panorámicas que muestran la grandeza de estas montañas. Es una parada breve, pero perfecta para sentir la calma del Pirineo y respirar su aire puro, antes de continuar explorando los paisajes del Valle de Tena. Ahora nos acercamos a la Cuniacha, un parque faunístico situado en Piedrafita de Jaca, en pleno Valle de Tena. A diferencia de un zoológico convencional, aquí los animales viven en recintos amplios y naturales, rodeados de bosques, praderas y montañas. Ocupa unas 30 hectáreas y combina conservación, educación y turismo, ofreciendo un recorrido donde se pueden observar especies típicas del Pirineo como sarrios, ciervos, corzos, muflones, renos e incluso bisontes europeos. La historia del parque está ligada a la conservación. Ha participado en programas de protección de especies amenazadas y ha creado espacios específicos para osos, pardos y otras especies que necesitan cuidado especial. Su nombre proviene de una antigua laguna glacial, y curiosamente algunos animales, como los bisontes, han sido bautizados por los propios visitantes, mostrando el lado cercano y educativo del parque. El recorrido principal es un sendero de unos 4 kilómetros, donde además de fauna se pueden apreciar bosques de hayas, pinos, robles y abedules, así como praderas de montaña. Los amantes de la fotografía y la observación de aves disfrutan especialmente del jaid para ver buitres y otras aves necrófagas en plena acción. Los visitantes destacan la experiencia auténtica y respetuosa con la naturaleza. Es un lugar donde se aprende, se conecta con el entorno y se contempla la vida salvaje en un escenario realista y protegido. Sin duda, la Cuniacha es una parada imprescindible para quien quiera combinar naturaleza, educación y diversión en el Pirineo aragonés. Nuestra ruta continúa ascendiendo hacia uno de los enclaves termales más emblemáticos del Pirineo aragonés, Baños de Panticosa, un pequeño valle glaciar rodeado de cumbres que superan los 3000 metros y donde el silencio parece tener un eco propio. Este lugar, situado a más de 1600 metros de altitud, lleva siglos recibiendo visitantes que buscan algo más que un paisaje bonito. Aquí se viene a respirar montaña, a disfrutar del agua termal y a desconectar del mundo. Desde el siglo XVII, Baños de Panticosa ha sido conocido por las propiedades medicinales de sus aguas, ricas en minerales y con temperaturas que rondan los 50 grados. De hecho, muchos viajeros cuentan que al entrar en las termas sienten como si la montaña misma los envolviera. El conjunto termal, conocido como el Balneario de Panticosa, combina historia y modernidad. Los edificios antiguos, restaurados con mimo, conviven con estructuras más contemporáneas que se integran perfectamente en el paisaje. Uno de los edificios más fotografiados es la antigua Casa de Piedra, con su aspecto robusto y alpino. También destacan el Gran Hotel y el Casino, símbolos de aquella época dorada en la que familias de toda Europa viajaban hasta aquí para tomar las aguas y disfrutar del clima puro del Pirineo. Pero no todo en Baños de Panticosa es bienestar. Al salir del complejo termal nos recibe un paisaje impresionante, el Ibón de Baños. Un pequeño lago de origen glaciar, refleja las montañas y cambia de color según la luz del día. Muchos visitantes coinciden en que este ibón es uno de los rincones más fotogénicos de la zona, especialmente al amanecer, cuando la niebla se levanta lentamente del agua. Desde aquí parten algunas rutas espectaculares. Una de las más populares es la que sube hacia los Ibones Azules o hacia el Bachimaña. Senderos que ascienden entre bloques graníticos, cascadas y pequeños arroyos. Es habitual escuchar a montañeros decir que esta zona parece trasladarte a los Alpes, por su verticalidad y la pureza de sus paisajes.
Algo curioso de Baños de Panticosa es que, pese a ser un lugar muy tranquilo, nunca se siente vacío. Los viajeros que lo visitan suelen ser amantes de la naturaleza, el trekking y la calma. Aquí no hay prisas, no hay coches circulando continuamente, solo el sonido del agua cayendo y del viento moviendo las copas de los pinos. Muchos describen este valle como un sitio que transmite una sensación de encanto difícil de explicar y aún más difícil de olvidar. Antes de continuar nuestra ruta por el Pirineo aragonés, conviene hacer una última parada junto a Libón y mirar alrededor: cumbres, nieve tardía, refugios de montaña y el balneario a orillas del agua. Es una postal de otra época, un lugar donde la naturaleza y la historia conviven en un equilibrio casi perfecto. Continuamos nuestra ruta por el Valle de Tena y llegamos a Lanuza, un pequeño pueblo con mucha historia y un encanto muy particular. Lanuza destaca por su arquitectura tradicional pirenaica, con casas de piedra, tejados de pizarra y balcones de madera, típicos de la zona. Lo más llamativo de Lanuza es su pantano y embalse, que da nombre al lago de Lanuza. Este lago no solo proporciona un paisaje espectacular, con reflejos de las montañas circundantes, sino que también permite actividades al aire libre como paseos, rutas en bicicleta y observación de aves. El pueblo tiene una historia curiosa. Fue desalojado en los años 70 durante la construcción del embalse y prácticamente reconstruido más tarde, respetando la arquitectura original. Esta reconstrucción le da hoy un carácter singular, donde conviven tradición, memoria y naturaleza. Los visitantes valoran especialmente la tranquilidad del entorno, la belleza del lago y la facilidad para acceder a rutas de senderismo cercanas, como los caminos que suben a los pueblos vecinos del valle o a los bosques y praderas de montaña. Lanuza combina historia, paisaje y actividades al aire libre, convirtiéndose en una parada perfecta para descansar, disfrutar de la naturaleza y contemplar uno de los rincones más fotogénicos del Valle de Tena. Seguimos nuestra ruta por el Valle de Tena y llegamos a Sallent de Gállego, un pueblo emblemático del Pirineo aragonés, situado a unos 1300 metros de altitud. Su casco urbano conserva la arquitectura típica de montaña, con casas de piedra, tejados de pizarra y balcones de madera, mientras que el río Gállego atraviesa el municipio ofreciendo un entorno natural fresco y atractivo. Sallent es un punto clave para los deportes de montaña y aventura. En invierno, su cercanía a Formigal Panticosa lo convierte en un lugar ideal para el esquí alpino y el snowboard, con pistas de todos los niveles y escuelas para principiantes. En verano, el río Gállego y los embalses cercanos, como el lago de Lanuza, permiten practicar kayak, paddle surf y pesca deportiva, además de rutas de bicicleta de montaña y senderismo. Muchos visitantes alquilan kayaks directamente en el lago y disfrutan de paseos tranquilos rodeados de montañas, mientras otros optan por rutas más exigentes que suben hacia circos y valles de alta montaña. Entre las curiosidades del pueblo destaca la iglesia de la Asunción, que combina elementos románicos y góticos, y las antiguas fuentes y lavaderos, que todavía se conservan como testigos de la vida rural tradicional. Además, Sallent de Gállego fue una de las poblaciones afectadas por la construcción del embalse de Lanuza, por lo que su historia está muy ligada a la adaptación de sus habitantes al paisaje cambiante. Los visitantes destacan la tranquilidad del pueblo y la posibilidad de combinar actividad física, naturaleza y cultura local. Muchos mencionan que, además de la práctica de deportes, Sallent ofrece una experiencia gastronómica excelente con restaurantes que sirven productos típicos del Pirineo, desde quesos y embutidos hasta platos de montaña elaborados con recetas tradicionales. Sallent de Gállego no es solo un punto de paso, es un lugar donde se puede vivir el Pirineo en todas sus facetas, desde la aventura y el deporte hasta la historia, la cultura y el disfrute de paisajes espectaculares. Para familias, deportistas o amantes de la naturaleza, es una parada que combina emociones, tranquilidad y experiencias únicas en un mismo lugar. Desde Sallent de Gállego nos acercamos a Formigal, uno de los destinos más conocidos del Pirineo aragonés por su oferta de montaña y deportes de invierno. Situado a unos 1500 metros de altitud, Formigal combina pistas de esquí de primera categoría con un entorno natural espectacular, rodeado de cumbres que superan los 2500 metros. En invierno, la estación de Formigal Panticosa es un verdadero paraíso para esquiadores y snowboarders.
Con más de 176 kilómetros de pistas, 37 remontes y áreas para todos los niveles, atrae a visitantes de toda España y Europa. Además, cuenta con escuelas de esquí, zonas de freeride y snowparks, lo que la convierte en un destino completo para deportes de nieve. En verano, Formigal se transforma en un punto de partida para senderismo, mountain bike y rutas de montaña, incluyendo excursiones hacia el Valle de Tena y los circos glaciares cercanos. Los ríos y embalses permiten practicar rafting, kayak y pesca deportiva, mientras que los paseos más tranquilos ofrecen vistas panorámicas del Pirineo y de los bosques de pino y abeto que rodean el valle. Entre las curiosidades del lugar, destaca que Formigal nació como núcleo de servicios para el esquí en los años 70 y ha crecido hasta convertirse en un pueblo turístico con hoteles, restaurantes y bares de montaña, manteniendo al mismo tiempo su carácter de montaña auténtica. Los visitantes suelen destacar la combinación perfecta entre deporte, paisaje y gastronomía, así como la facilidad de acceso a rutas naturales sin necesidad de alejarse demasiado del alojamiento. En opinión de quienes lo visitan, Formigal ofrece emociones para todos los públicos, desde la adrenalina del esquí y el snowboard hasta la tranquilidad de un paseo por la montaña en verano. Es un lugar donde se puede disfrutar de paisajes espectaculares, aire puro y actividades al aire libre, convirtiéndose en un punto obligado dentro del Valle de Tena y del Pirineo aragonés en general. Después de recorrer el Valle de Tena, nos dirigimos a Jaca, una de las ciudades más emblemáticas del Pirineo aragonés y un punto estratégico entre montaña y cultura. Situada a unos 820 metros de altitud, Jaca combina historia, patrimonio arquitectónico y un entorno natural privilegiado. Uno de sus mayores atractivos es la Ciudadela de Jaca, una fortificación del siglo XVI de estilo pentagonal que destaca por sus murallas, baluartes y fosos. Este edificio es uno de los mejores ejemplos de arquitectura militar renacentista en España y permite recorrer la historia mientras se disfruta de vistas panorámicas de la ciudad y los Pirineos. Pasear por el casco histórico es también una experiencia, calles empedradas, plazas con terrazas y edificios tradicionales que muestran la vida urbana del Pirineo. Jaca es además un centro de deportes de montaña y nieve. Desde aquí se accede fácilmente a estaciones de esquí como Astún y Candanchú, ideales para esquí alpino, snowboard y rutas de montaña en invierno. En verano, la zona permite practicar senderismo, mountain bike, escalada y deportes acuáticos en los ríos cercanos. Jaca no es solo una ciudad histórica, es un punto de encuentro entre montaña, cultura y deporte, donde se puede disfrutar de paisajes espectaculares, recorrer siglos de historia y vivir la esencia del Pirineo aragonés. Continuamos nuestra ruta por el Pirineo aragonés y llegamos a Villanúa, un pintoresco pueblo situado a unos 900 metros de altitud, en el valle del río Aragón. Villanúa combina encanto rural, historia y naturaleza, y es una parada ideal para quienes buscan tranquilidad sin alejarse de los principales centros turísticos del Pirineo. En Villanúa encontramos un lugar mágico y lleno de historia, la Cueva de las Brujas. Esta cueva, ubicada en las cercanías del pueblo, ha sido escenario de leyendas y tradiciones populares durante siglos. Se dice que antiguamente, las brujas se reunían allí para celebrar sus rituales, y estas historias todavía forman parte del folclore local. La cueva es accesible a través de un sendero corto y fácil, rodeado de bosque y rocas que le dan un aire misterioso. Su interior conserva formaciones naturales de piedra que se prestan a la imaginación, estalactitas, estalagmitas y recovecos que los visitantes identifican con figuras fantásticas y escenas de los antiguos relatos. Los visitantes destacan la tranquilidad del entorno, la belleza de sus paisajes y la combinación de historia y naturaleza. Además, la cercanía a centros turísticos más grandes permite disfrutar de servicios, restaurantes y alojamientos sin perder el contacto con el Pirineo auténtico. Seguimos nuestra ruta y llegamos a Canfrán, un pequeño pueblo en el Pirineo aragonés famoso por su estación internacional de tren, una de las más grandes y espectaculares de Europa. Inaugurada en 1928, la estación fue diseñada para convertirse en un importante nodo ferroviario entre España y Francia, aunque nunca llegó a funcionar a su máxima capacidad. La estación de Canfrán es un edificio impresionante, con más de 200 metros de largo, techos altos, pasillos amplios y detalles arquitectónicos que reflejan el lujo de la época.
Durante décadas, fue un símbolo de modernidad y conexión internacional, hasta que en 1970 el tramo fronterizo quedó inactivo tras un accidente ferroviario, dejando la estación en un estado semideshabitado que hoy la convierte en un lugar fascinante para visitar. Los visitantes destacan la sensación de nostalgia y misterio al recorrer sus andenes y salas vacías. Además de su valor histórico, la estación se ha convertido en un escenario popular para cine, fotografía y turismo industrial, donde se pueden apreciar antiguos carteles, relojes y vestigios del pasado ferroviario. La estación de Canfranc es un lugar que combina historia, arquitectura y misterio. Es un icono del Pirineo aragonés, donde el pasado industrial se mezcla con la belleza de las montañas y la curiosidad de todos los visitantes que llegan a conocerla. Continuamos nuestro recorrido por Huesca, la capital del Pirineo aragonés. Uno de sus mayores atractivos es la Catedral de Huesca, construida entre los siglos XIII y XVI sobre un antiguo templo románico. Su fachada combina elementos góticos y renacentistas, mientras que en el interior destacan capillas decoradas, el retablo mayor y los frescos que reflejan siglos de historia religiosa y artística. Es un lugar imprescindible para quienes quieren conocer la riqueza cultural e histórica de la ciudad. A pocos minutos caminando se encuentra el Parque Miguel Servet, uno de los espacios verdes más emblemáticos de la ciudad. Este parque cuenta con amplias zonas ajardinadas, paseos arbolados, fuentes y áreas de descanso, siendo ideal para relajarse después de recorrer la ciudad. Es un lugar donde locales y visitantes disfrutan de la tranquilidad y la naturaleza, mientras contemplan algunos de los edificios históricos que lo rodean. Los visitantes destacan la armonía entre patrimonio y espacios verdes, y cómo el parque permite desconectar en pleno centro urbano. Huesca demuestra así que, más allá de ser la puerta al Pirineo, también ofrece arte, cultura y rincones para disfrutar de la vida urbana. Cerramos nuestro recorrido por Aragón en Zaragoza, la capital de la comunidad, situada a orillas del río Ebro. Esta ciudad combina historia, cultura y modernidad, ofreciendo un broche perfecto tras explorar el Pirineo aragonés. El centro comercial Puerto Venecia, situado en la zona sur de Zaragoza, es uno de los complejos comerciales y de ocio más grandes de España. Combina tiendas, restaurantes y un gran lago artificial, donde se pueden realizar actividades como kayak o paseos en barca. El Puente de Piedra es el puente más emblemático de Zaragoza, construido en el siglo XV con grandes arcos de sillería. Cruza el río Ebro y ofrece una de las vistas más icónicas de la Basílica del Pilar. El Ebro, el río más caudaloso de España, marca la identidad de la ciudad y aporta un espacio perfecto para pasear por sus riberas, practicar deporte o disfrutar de miradores y zonas verdes. La Plaza del Aseo es uno de los espacios históricos más emblemáticos de Zaragoza. Situada junto a la Catedral de San Salvador, destaca por su amplitud, su pavimento geométrico y sus edificios mudéjares y renacentistas. Es un punto clave para apreciar la evolución arquitectónica de la ciudad y uno de los rincones más fotografiados del casco antiguo. El cenotafio de Goya y de la familia Goicoechea se encuentra en la Plaza del Pilar de Zaragoza, cerca de la Basílica. Es un monumento conmemorativo dedicado al pintor aragonés Francisco de Goya y a la familia Goicoechea, que fue fundamental en su carrera como mecenas. El Ayuntamiento de Zaragoza, situado en la Plaza del Pilar, es un edificio de estilo renacentista aragonés inaugurado en 1965. Se caracteriza por su fachada simétrica de ladrillo y sus salones interiores decorados con obras históricas. Es uno de los puntos institucionales más importantes del centro urbano. La Basílica del Pilar es el símbolo más reconocido de Zaragoza y uno de los templos barrocos más importantes de España. Se encuentra a orillas del río Ebro y su imagen domina el perfil de la ciudad con sus torres, cúpulas y la impresionante fachada que mezcla elementos barrocos y renacentistas. El templo está dedicado a la Virgen del Pilar, patrona de la ciudad y de la hispanidad, y según la tradición, fue en este lugar donde la Virgen se apareció al apóstol Santiago. En el interior, destacan las capillas, altares y frescos de Francisco de Goya, uno de los grandes tesoros artísticos del templo. El globo terráqueo de la Plaza del Pilar es una gran escultura esférica de piedra que representa el planeta Tierra, con un estilo sobrio y moderno. Forma parte del conjunto artístico dedicado a la hispanidad, acompañando a la fuente del mismo nombre.
La Fuente de la Hispanidad, situada en la Plaza del Pilar de Zaragoza, es una obra moderna inaugurada en 1991 que representa el mapa de Latinoamérica, visto desde el aire. Su diseño combina volúmenes geométricos y caída de agua, creando la silueta del continente mediante planos inclinados y estanques. La fuente simboliza la unión cultural entre España y los países hispanos, y se ha convertido en un punto fotográfico muy popular por su forma única y su ubicación junto a la Basílica del Pilar. Los visitantes destacan su originalidad y el contraste entre arte contemporáneo y patrimonio histórico del entorno. El Mercado Central de Zaragoza, inaugurado en 1903, es uno de los edificios modernistas más emblemáticos de la ciudad. Su estructura de hierro, vidrio y cerámica lo convierte en un punto arquitectónico destacado, además de ser el principal mercado de productos frescos de Zaragoza. Dentro encontrarás pescaderías, carnicerías, frutas, verduras, embutidos y productos locales como el ternasco, el azafrán o vinos de la región. Los visitantes lo valoran por su ambiente auténtico, precios locales y la posibilidad de probar gastronomía aragonesa en pequeños puestos y bares del interior. Un lugar perfecto para captar la vida cotidiana zaragozana y disfrutar de sabores de proximidad. La calle Alfonso I es una de las vías principales del centro de Zaragoza, que conecta la Plaza del Pilar con el corazón comercial de la ciudad. Destaca por sus edificios históricos, tiendas, cafeterías y restaurantes, siendo un lugar perfecto para pasear, comprar y disfrutar del ambiente urbano. El Pasaje del Comercio y la Industria es un pasaje cubierto histórico situado en el centro de Zaragoza, que conecta calles principales y ofrece un ambiente típico de finales del siglo XIX y principios del XX. En su interior se encuentran tiendas, cafés y pequeños comercios, con una arquitectura que combina hierro y vidrio, característica de los pasajes comerciales de la época. El Palacio de los Condes de Sástago es un edificio renacentista situado en el centro de Zaragoza. Destaca por su fachada elegante, patios interiores y elementos arquitectónicos renacentistas, que reflejan la nobleza y la historia de la ciudad. Actualmente alberga exposiciones culturales y eventos, y los visitantes lo valoran por su belleza histórica y su relevancia artística, siendo un ejemplo destacado del patrimonio urbano zaragozano. La Plaza de José Sinués y Urbiola es un espacio urbano ubicado en el centro de Zaragoza, rodeado de edificios históricos y comercios locales. Destaca por su ambiente tranquilo, bancos y zonas peatonales, que invitan a pasear o descansar mientras se observa la vida cotidiana de la ciudad. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por Aragón. Desde los impresionantes paisajes del Pirineo aragonés hasta la riqueza histórica y urbana de Zaragoza. Hemos visto valles, pueblos pintorescos como Gavín, Sallent de Gállego o Villanúa, parques naturales como Ordesa y Monte Perdido, y espacios de naturaleza y fauna como La Cuniacha, combinando aventura, historia y tradición. En Zaragoza, hemos disfrutado de monumentos emblemáticos como la Basílica del Pilar, la Catedral de Huesca, la Plaza del Pilar, el Mercado Central, la Fuente de la Hispanidad y la arquitectura histórica de calles y palacios. Además, hemos recorrido espacios verdes, plazas y rincones con historia, mezclando patrimonio, cultura y vida urbana. Este viaje nos recuerda que Aragón ofrece una diversidad única, desde naturaleza salvaje y deportes de montaña hasta ciudades llenas de historia, arte y gastronomía. Cada parada combina belleza, cultura y experiencias auténticas que hacen que cualquier visita sea inolvidable. Gracias por acompañarnos en esta aventura por Aragón. No olvides suscribirte al canal Urban Backpacker para seguir explorando nuevos destinos, y recuerda que la mejor manera de conocer un lugar es caminando, descubriendo sus rincones y conectando con su gente.